Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de circuito RLC, circuito de segundo orden. Al igual que circuitos de primer orden, circuitos RC o RL, la solución de este circuito RLC está dada por ecuaciones diferenciales. Pero en este video no vamos a tratar esas ecuaciones diferenciales, sino que, teniendo en cuenta la dificultad de muchos estudiantes al momento de resolver circuitos RLC, vamos a trabajar un punto importante en la solución de este tipo de circuitos y son las condiciones iniciales y finales. En este tema de circuitos RLC he decidido tomar un video específico para hallar las condiciones iniciales y finales y sus derivadas, dado que este es una de las cosas en que más suele confundirse al momento de resolver circuitos RLC. Vamos a hallar la corriente en 0 más, esta corriente que pasa por el inductor. Vamos a hallar el voltaje en 0 más, el voltaje del condensador. Vamos a hallar dI en 0 más dt, dV en 0 más dt y vamos a hallar la corriente en T infinito y el voltaje en T infinito. Empezamos por el ítem A. Recordemos que la corriente en 0 más para un inductor va a ser igual a la corriente en 0 menos y el voltaje en condensador en 0 más va a ser igual al voltaje en 0 menos. ¿Por qué? Recordemos que por teoría el voltaje en un condensador y la corriente en un inductor no puede cambiar abruptamente. Por lo tanto, lo analizamos un instante antes de que el interruptor se abra, es decir, cuando el switch está cerrado, dado que se abre en t igual a 0. Entonces redibujamos el circuito. Aquí tenemos nuestro circuito redibujado. Tenemos donde estaba el inductor, colocamos un cortocircuito, y donde estaba el condensador colocamos un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces nos piden hallar I en 0 más, que es esta corriente que pasa por la parte donde estaba el inductor, y el voltaje del circuito abierto. Y el voltaje del circuito abierto donde estaba el condensador. Entonces, para ello, tenemos esta corriente al llegar acá. Como esto es un circuito abierto, por acá no circula corriente, así que esto es una malla, es decir, tenemos la corriente que circula solamente por esta parte. Y queremos hallar el valor de la corriente. Aplicamos la ley de Ohm, donde tenemos que voltaje va a ser igual a I por R. Y tenemos que la corriente va a ser igual a voltaje sobre la resistencia. Tenemos que el voltaje es 12 voltios sobre la resistencia, que es la suma de estas dos resistencias, que son las que están en serie. Sería 4 más 2, 6. Por lo tanto, la corriente es igual a 2 amperios. ¿De acuerdo? Recordemos que estamos analizando el circuito un instante antes de que el switch se abra, es decir, la corriente en 0 menos. Pero como sabemos, la corriente en un inductor no puede cambiar abruptamente, por lo tanto esto es igual a I en 0 más, que esto es igual a 2 amperios. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallar el voltaje en 0 más. Y como vemos, esta resistencia está en paralelo entre estos dos puntos, por lo tanto el voltaje que queremos hallar es el mismo voltaje de la resistencia. Entonces, sabemos que por esta resistencia circula esta corriente I, que es 2 amperios, por lo tanto, el voltaje, aplicando la ley de Ohm, es corriente por resistencia, y sabemos que el voltaje va a ser igual a la corriente que circula por esta resistencia, que es 2 amperios, por la resistencia, que es 2 ohmios, que esto es igual a 4 voltios. 2 por 2, 4 voltios. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra primera parte, condiciones iniciales. Ahora vamos a hallar la derivada de la corriente en 0 más en dt. Entonces, para esta parte, para el ítem B, vamos a redibujar el circuito un instante después de que el switch se abra. ¿De acuerdo? El switch, recordemos que estaba cerrado y un instante después se abre. Entonces vamos a analizarlo un instante después.
Ya tenemos nuestro circuito redibujado y como vemos, como se analiza un instante después del que el switch se abra, esta resistencia no se tiene en cuenta. Entonces tenemos que hallar dI en 0 más dt. Recordemos que la corriente en un condensador va a ser igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje en función del tiempo. ¿De acuerdo? Y el voltaje en un inductor va a ser igual al valor del inductor por la derivada de I sobre dt. ¿De acuerdo? Entonces, si despejamos dv dt, tenemos que dv dt en 0 más va a ser igual, que es el valor del capacitor, pasa al otro lado a dividir y tenemos que I del capacitor, es decir, IC, sobre C, que es el valor del capacitor que pasó a dividir. Y en cuanto a dI en 0 más dt, esto va a ser igual al valor del inductor, pasa al otro lado a dividir y tenemos que el voltaje del inductor sobre el valor del inductor. Entonces, vamos a hallar primero esto. dI en 0 más dt, que va a ser igual al voltaje en el inductor sobre el valor del inductor. Entonces, para hallar primero esto, dI en 0 más sobre dt, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces tenemos menos 12 voltios más 4 ohmios, que multiplica a la corriente I por I, y aquí donde tenemos el inductor más el voltaje que hay en el inductor, que no lo conocemos, más el voltaje del capacitor, y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos menos 12 voltios más 4 que multiplica a la corriente que pasa por esta malla, que recordemos es 2 amperios. Colocamos 2 que multiplica 4 por 2 más el voltaje del inductor que no conocemos, más el voltaje del capacitor, y lo hallamos anteriormente, que es 4 voltios más 4 voltios, y esto es igual a 0. Entonces operamos menos 12 más 4 por 2, 8, más 4, que es el voltaje del capacitor, más el voltaje del inductor, y esto es igual a 0. Entonces operamos menos 12 más 8 más 4, 0, más el voltaje en el inductor, y esto es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en el inductor va a ser igual a 0. Entonces, dI dt en 0 más, que es esto, va a ser igual al voltaje en el inductor, que es lo que hallamos, que es 0, sobre el valor del inductor, que es 0,25 henrios. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, dI 0 más dt va a ser igual a 0. Ahora tenemos que hallar dV 0 más dt. Y sabemos que esto es igual a la corriente que pasa por el condensador sobre el valor del capacitor. Por lo tanto, la corriente que pasa por el capacitor, recordemos que es la misma que pasa por el inductor, ya que están en serie, y es 2 amperios sobre el valor del capacitor, que es 0.1 faradios. Y esto es igual 2 entre 0.1, 20 amperios sobre segundos. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra respuesta al ítem B. Ahora vamos por el ítem C, que nos piden hallar la corriente en T infinito y el voltaje en T infinito, o sea, tiempo después de efectuarse el cambio. Para ello redibujamos el circuito. Ya tenemos nuestro circuito redibujado. Recordemos que analizamos después de que ocurre el cambio, es decir, cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, ha pasado mucho tiempo después, entonces nuestra parte donde estaba el inductor se comporta como un cortocircuito
y nuestra parte donde estaba el condensador se comporta como un circuito abierto y esta parte que estaba en el medio no se tiene en cuenta dado que el interruptor se abre, así que esta resistencia no se tiene en cuenta. Así nos queda el circuito cuando t tiende a infinito, por lo tanto, y cuando t tiende a infinito, recordemos que aquí teníamos la corriente I que pasaba por el inductor. Esa corriente I, dado que es un circuito abierto, es 0. Y el voltaje cuando t tiende a infinito, es decir, el voltaje en este circuito abierto, si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, es el mismo voltaje que la fuente. Por lo tanto, el voltaje cuando t tiende a infinito es 12 voltios. ¿De acuerdo? Para quienes estén iniciando el tema, en este video solamente hallamos las condiciones iniciales y finales del circuito RLC. Así que espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda, pregunten en los comentarios. Hasta la próxima.